La histeria tiene tres grandes concepciones a lo largo de la historia. La primera, de la mano de Hipócrates, que decía que la histeria era la enfermedad del útero. La segunda, de la mano de Charcot, que decía que la histeria era una lesión funcional, orgánica, en el cerebro. Y la tercera viene de la mano de Freud, que negó que en la histeria hubiese una lesión orgánica, sino que el cuerpo histérico hablaba, que el cuerpo histérico decía una verdad inconsciente mediante la conversión. Dice que la histeria es el producto de lo reprimido, de lo olvidado, y que el síntoma desaparece o se alivia al descifrar el mensaje encriptado. ¿Cuál es la causa de la histeria? Es pulsional, sexual. Se distinguen tres hipótesis, tres teorías distintas sobre la etiología de la histeria a lo largo de la obra freudiana. La primera causa para Freud, en sus inicios, sobre la histeria, fue la inefectividad sexual de la pareja. Es decir, que la impotencia del hombre generaba en la mujer la histeria. La falta de calidad en la relación sexual provocaba la histeria en la mujer. La segunda teoría de Freud fue que la histeria se debía a un trauma sexual real del pasado, es decir, que una reminiscencia del trauma del pasado aparecía como un cuerpo extraño en el psiquismo. Reaparecía en el psiquismo una escena olvidada, reprimida en el inconsciente. Dicho con otras palabras, una representación sexual inconciliable del pasado regresa al psiquismo, a la conciencia, y despierta un afecto tan penoso que se cree que el yo, mediante un trabajo de pensamiento, no va a ser capaz de solucionarlo, y entonces decide olvidarlo. Sin embargo, el afecto retirado a la representación ha de buscar otra vía, que es el cuerpo. Esto es la conversión, la somatización, característica de la histeria. La reminiscencia del trauma aparece porque se resignifica a precup una escena del pasado que era de origen sexual, pero que durante la infancia no se había podido significar de esta manera y sin embargo, tras la pubertad, al poder entrar en contacto con lo sexual, uno se da cuenta de aquello que sucedió hace años y entonces lo resignifica y es cuando aparece esa reminiscencia del trauma. Es decir, que hay dos tiempos en el trauma sexual. Por un lado está el primer tiempo, cuando sucede el hecho traumático, pero que carece de significación traumática, y un segundo tiempo en el que algún tipo de suceso nos recuerda, nos devuelve a ese primer tiempo y lo resignificamos, y es cuando aparece el síntoma. La tercera teoría de Freud sobre la etiología histérica es que este trauma sexual del pasado es inventado, es falso. Se dio cuenta de que no todos los casos de las histéricas de sus pacientes que le contaban que habían sufrido abusos durante la infancia eran ciertos, sino que muchos de esos casos eran inventados. Ojo, no todos, pero sí un gran número de ellos. Entonces se da cuenta de que este trauma sexual del pasado falso está relacionado con la fantasía de seducción. La fantasía de seducción es una de las fantasías originarias que dan respuesta al origen de la sexualidad y por tanto está relacionada con el complejo de Edipo. Es decir, que se trata esta escena sexual del pasado de una escena imaginatoria que tuvo la niña durante su infancia, que se reduce a una proyección de su deseo. Ella deseaba, debido al complejo de Edipo, que su padre realmente le diese amor de aquella manera y luego evidentemente lo reprime cuando entra en la fase de latencia. Pero en esa fase fálica la niña ha deseado que esta fantasía de seducción fuese real. Y sin embargo,
hay un doble enmascaramiento de esta escena de seducción, porque convierte la actividad masturbatoria, la actividad deseante, en pasividad al pasar de ser el sujeto activo que lo deseaba a pasar a ser el sujeto pasivo que sufre esta escena, y convierte la fantasía en un recuerdo real. Para Lacan, la histérica se pregunta ¿qué es ser mujer?, ya que falta un significante propio de la mujer. Para que la histérica se haga esta pregunta, tiene que no sentirse mujer. La histérica busca la respuesta a esta pregunta de ¿qué es ser mujer? Para ello se identifica con el deseo del hombre para encarnarse en la mujer deseada por el hombre. Por tanto, la histérica es bisexual, ya que se identifica a la vez con la mujer agredida y con el hombre agresor. Lacan pone el caso Dora como ejemplo de la histeria y dice que Dora se identifica con el deseo del señor K. Sin embargo, cuando el señor K le dice que quien le importa es ella, que su mujer le da igual, el señor K estaba casado y tenía una relación de amante con Dora, cuando el señor K le dice a Dora que quien le importa es ella, que su mujer no es nada, ella, Dora, lo abofetea. ¿Por qué? Porque se le cae la identificación y la respuesta que ésta le daba. Se le cae la identificación con el deseo del señor K y se le cae el encarnarse y el identificarse en la mujer deseada, que era la mujer del señor K.